Nos acompaña la doctora Lucelina Calderón, funcionaria de ProAntioquia, quien es la coordinadora general de los premios. Nos acompañan también algunos servidores públicos de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa y nos acompañan a nivel virtual docentes, coordinadores, rectores y otros actores educativos de los diferentes municipios antioqueños. Recordamos a la audiencia que finalizada la presentación de la doctora Lucelina vamos a dar curso a respuestas que ustedes a bien nos puedan transmitir a través del chat que tenemos habilitado en nuestro portal educativo TareaNet. Sin más preámbulos, entonces invitamos a la doctora Lucelina Calderón para que nos haga la presentación de los premios Antioquia La Más Educada. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a conocer las particularidades de cada una de las categorías que trae el premio Antioquia La Más Educada para este año. Vamos a mirar en la presentación para dar inicio a este ejercicio donde ustedes van a conocer cada una de las categorías y la manera de postularse. Vamos a leer un mensaje que nos deja el señor gobernador en las guías que pueden bajar todos y todas del portal educativo de la Secretaría de Educación del departamento. Nos dice el señor gobernador lo siguiente: con este premio reconocemos a los establecimientos educativos públicos y privados, urbanos y rurales, que tienen una propuesta educativa clara, pertinente, con sentido de futuro, que planea y se organiza para posibilitar mejores aprendizajes en sus estudiantes, y exaltamos a las maestras, maestros y directivos docentes que por vocación y convicción forjan un presente y un futuro distinto para nuestros niños, niñas y jóvenes. Esta es pues entonces la motivación que nos convoca hoy y que nos convocará de ahora en adelante hasta el 30 de agosto, donde estaremos recibiendo las postulaciones de las instituciones educativas, como lo dice el gobernador, todas convocadas, públicas, privadas, de cobertura, urbanas y rurales, al igual que los maestros, las maestras y los directivos de los centros educativos. Esta es la agenda entonces que queremos compartir con ustedes en este ratico, donde van a conocer el premio y donde podrán hacer todas sus preguntas, manifestar sus inquietudes y pues esperamos poder dar respuestas a las anteriores. Vamos a iniciar entonces, como dice la agenda, compartiéndoles las características y los procesos del premio Antioquia La Más Educada en la categoría de calidad, a la cual están entonces convocadas las instituciones educativas o los centros educativos, urbanos, rurales, privados y públicos. Ahí vamos a tener pues toda la generalidad para que tengamos un mapeo clave de esa categoría. Posterior a ello, entonces conoceremos lo que nos propone la guía para postular a maestros, maestras y directivos de las instituciones a través de sus experiencias significativas. Luego les voy a contar cómo va a ser ese proceso de postulación, qué elementos deben tener en cuenta para lograr postularse con éxito al premio. Finalmente les socializaremos en el ejercicio expositivo el cronograma que tenemos, que es muy importante que ustedes estén pues muy atentos a las demás capacitaciones y toda la información que se les entregue para efectos de tener cada vez mayores claridades. Finalmente pues pasaremos a dar respuesta a las preguntas o a las inquietudes que el público aquí en el auditorio nos presente o que ustedes a través del chat dejen por escrito. Vamos a iniciar entonces la presentación de los premios en general, haciendo una recordación de cada uno de los objetivos del premio Antioquia La Más Educada. El primero de ellos, obviamente, como premio, busca destacar públicamente los esfuerzos y resultados de los establecimientos educativos en el departamento de Antioquia. Todo lo que tiene que ver con el tema del mejoramiento de la calidad de la educación. Todos esos esfuerzos que hacen los equipos de maestros y de directivos porque su institución sea la mejor. Y que sea la mejor porque los estudiantes aprenden lo que tienen que aprender fundamentalmente. Es también un objetivo del premio
incentivar a los establecimientos educativos y a los maestros y a los directivos que han hecho posible el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, contribuir al mejoramiento de los establecimientos educativos promoviendo la documentación, análisis crítico, retroalimentación y difusión de sus experiencias. Miren, este tercer objetivo es muy importante porque le pega directamente al centro de esta iniciativa de mejoramiento de la calidad, porque para cualquiera, un rector que quiere postular su institución al premio a la calidad o un maestro que quiere postular una experiencia significativa, le va a implicar revisar su práctica educativa, documentarla, escribirla, sistematizarla, y para eso hay que hacer unos análisis reflexivos muy interesantes sobre aquello que he querido hacer, qué resultado obtengo y cómo puedo mejorarlo. Ese es el core del premio, eso es lo más importante del premio, lograr que a través de ese ejercicio escritural que yo debo hacer para postularme al premio, pues mejore mi práctica educativa. Tenemos un cuarto objetivo que tiene que ver fundamentalmente con la segunda categoría, que es exaltar a aquellas grandes maestras, a aquellos grandes maestros, esos directivos docentes que les cabe la institución en su cabeza, que la tienen permanentemente clara, que saben hacia dónde la están direccionando. Buscamos entonces que el Premio Antioquia la Más Educada reconozca y le cuente a esta sociedad que tenemos muy buenos maestros, muy buenos directivos y que, como decimos en este ambiente educativo, que hacen bien la tarea. Y de esta misma manera, como ya se los decía, postularse al premio, construir la postulación, pues consideramos que propicia y favorece la reflexión, la documentación, la sistematización crítica y analítica de las propuestas educativas. Esos son entonces los objetivos que nos convocan a través del premio. Podríamos decir entonces que el premio a la calidad, fundamentalmente, al que están convocados, como les digo, las instituciones educativas públicas y privadas, urbanas y rurales, consideramos que entonces el premio es una oportunidad para revisar y organizar la gestión institucional, las prácticas pedagógicas y las interacciones que se dan al interior de la institución educativa frente a la responsabilidad social de formar estudiantes preparados para asumir los retos personales, académicos y sociales que exigen las condiciones de la sociedad actual. Hacia allá, hacia eso le apunta el premio, lograr que la institución educativa se piense, mire cuáles son sus metas, se dé cuenta de dónde viene. El proceso de postulación al premio le permite eso a la institución y a los comités directivos y a los comités de calidad, darse cuenta cuál es su historia, de dónde viene, dónde está, qué ha logrado y hacia dónde va. Y consideramos pues que en ese sentido, que se logre eso a través del proceso de postulación es muy importante para los equipos de dirección y la educación en general. Estas son las categorías entonces que tenemos en el Premio Antioquia la Más Educada. Tenemos dos categorías, como ya se los decía. En lo institucional se va a otorgar el premio a la calidad y el premio al mejoramiento. Aparece entre paréntesis el 3, esto es que se va a premiar la mejor institución pública, la mejor institución privada y el mejor centro educativo rural. Y en el mejoramiento ocurre lo mismo, la institución pública que demuestra mayor nivel de mejoramiento, la privada que demuestra mayor nivel de mejoramiento y el centro educativo rural que demuestra mayor nivel de mejoramiento. Esas son entonces las categorías institucionales. Para efectos de las categorías de docentes y directivos docentes, el premio va a reconocer 18 experiencias significativas, experiencias que pueden ser de un maestro o de equipos de maestros. Eso es muy importante. Y es muy clave que empecemos desde la dirección de las instituciones a generar experiencias significativas, convocadas, trabajadas, desarrolladas, evaluadas
por equipos de maestros, para que ese maestro que es muy interesado en su práctica logre convocar a otros y así tener mayores impactos. Entonces, para efectos de los premios, como les digo, vamos a reconocer 18 experiencias significativas, 2 por subregión. Así van a estar pues repartidos los premios. Estos son ya los premios claramente establecidos. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, va a entregar a los que tienen el premio a la calidad, público, privado y rural, el escudo en la categoría oro de la Secretaría de Educación y le entrega a la institución 115 salarios mínimos legales vigentes. Ese es el dinero que la Secretaría les va a entregar. Para los premios al mejoramiento, entonces tendrán el escudo en categoría plata y 70 salarios mínimos legales vigentes. Y finalmente, a los directivos docentes y a los docentes se les otorgará obviamente una medalla, un reconocimiento pues especial y 3 asignaciones básicas del grado 12 del escalafón nacional docente. Eso es muy importante que no lo pierdan de vista, del escalafón nacional docente. Estamos diciendo, este grado 12 está alrededor de 2 millones y algo, entonces son 3 asignaciones, son 6 millones y algo, ahora no tengo en la cabeza la cifra concreta, pero eso es lo que va a recibir cada uno de esos 18 maestros. Pero además la gobernación va a entregar un porcentaje adicional para que ese dinero sea invertido en el fortalecimiento de la experiencia que resultó galardonada y reconocida. Entonces ahí tenemos un tema de motivación muy importante y quiero que le quede esto muy claro a los maestros y a los directivos. La gobernación le va a entregar un dinero a la persona del maestro, se le va a entregar a su cuenta bancaria, pero además le va a entregar la gobernación al colegio, a la institución educativa, al centro educativo rural, un porcentaje de ese dinero para que se fortalezca esa experiencia. Eso es entonces lo que tenemos con respecto a los premios. Ahora revisemos la ruta de postulación y de evaluación, que es muy importante que todos, directivos y maestros, la tengan clara. Primero, hay que construir la postulación. ¿Con qué construimos la postulación? Con la guía que tenemos, a algunos se les entregó en CD, quienes nos acompañaron el pasado 5 de julio en el lanzamiento del premio, las guías se entregaron allí. Quienes no alcanzaron a llegar, la pueden bajar del portal educativo de la Secretaría de Educación. Allí ya hay un texto en PDF donde aparecen todas las guías de postulación, si se es una institución educativa, privada o pública urbana, o si se es un centro educativo rural, pero también van a encontrar las guías de postulación de los maestros y directivos. Entonces la idea es hacer un escrito siguiendo los elementos que la guía de postulación le ofrece, dependiendo qué categoría quiera postular. Ahorita vamos a mirar cada una de esas categorías. Esa postulación que cada maestro, equipo de maestros o directivos o que cada institución educativa le entrega el premio, agosto 30, ahorita vamos a hacer un repaso por el cronograma, pero para que tomen nota de esa fecha límite de entrega de postulaciones. Cada una de las postulaciones que le llega al premio tiene un par evaluador. Los evaluadores del premio son académicos de la ciudad de Medellín, del área metropolitana. Tenemos evaluadores que hacen parte de algunas o trabajan como docentes en las universidades de algunas de las subregiones de nuestro departamento. Tenemos un pool de profesionales capacitados para hacer este trabajo bien hecho, como se les exige pues desde el premio, para lo cual se les capacita además. Entonces, les decía, cada postulación tiene 2 evaluadores. Cada evaluador hace un informe de su postulación, de la postulación que el comité académico del premio le entrega. ¿Con qué hace ese informe? Con un protocolo que el comité académico del premio le ha entregado con antelación a esos evaluadores. Una vez cada evaluador tiene su informe individual, así le llamamos en el proceso del premio, ese par debe reunirse y hacer un solo informe.
que en el proceso del premio le llamamos el informe de consenso. Ese informe, cuando se cierra todo el proceso del premio, se le devuelve a quien se postuló. Ahí está lo más fundamental del premio. Obviamente, quien se postula al premio, sabemos que siempre tiene, algunos más, otros menos, la ilusión de ganarse el premio, por supuesto. Pero aquí queremos ser muy enfáticos con ustedes. En este ejercicio de retroalimentación que hace el equipo de evaluadores está lo más potente de nuestro premio, porque a los evaluadores les pedimos que más allá de que hagan un ejercicio para decirle a la institución tiene o no tiene, cumple o no cumple según la guía de postulación, es decirle a la institución lo tiene y lo tiene en estas condiciones, o si no lo tiene, puede construirlo de esta y esta manera. O sea, que les sugiera rutas posibles a la institución o a los maestros para avanzar en aquello que se considera importante. Entonces, ese informe de devolución es definitivo dentro del proceso. Entonces, les hablo entonces de ese informe de consenso, un informe que le firman 2 pares académicos del departamento en este caso. Con ese informe de consenso se reúne el equipo de jurados. Miren, ahí les estaba hablando de las estructuras que funcionan para el premio. Tenemos un comité académico, quien es el que se piensa las guías de postulación, quien es el que se piensa la formación de los evaluadores, quien es el que construye los protocolos para que los evaluadores hagan los informes. Pero tenemos además un equipo de evaluadores, que son quienes leen las postulaciones y conceptúan sobre ellas, tanto cualitativa como cuantitativamente. Además, tenemos el equipo de jurados, que son personalidades de nuestro departamento que saben de educación, que les interesa la educación, que trabajan en educación. Ellos son los que toman las decisiones, los jurados, obviamente con los informes que los evaluadores entregan. Entonces, les decía, con el informe de consenso, los jurados se reúnen, revisan esos informes de consenso y deciden a quién enviar a visita. Entonces, en cada una de las categorías que veíamos anteriormente, calidad, mejoramiento y experiencia significativa, los jurados van a pasar un cierto número a visita. Entonces ya ahí se organizan las visitas y a ustedes o a sus instituciones, los que decidan postularse, van a recibir las visitas de sus evaluadores, de aquellos que ya los leyeron, que ya les conocen por lo que ustedes escribieron en su postulación. Esa visita se va a organizar con tiempo, se les dice a ustedes para que esperen sus evaluadores, organicen lo que tengan que organizar. Los evaluadores llevan un protocolo de visita que les suscita, por un lado, el informe que leyeron de su postulación, pero además los elementos que el comité académico le dice al evaluador que tenga en cuenta para un proceso de visita de campo, de validación de ese documento escrito que usted entregó como postulación. Se da entonces ese cuarto punto que aparece allí de visita de campo por parte de los evaluadores y de esa visita queda un nuevo informe. En la estructura del premio le llamamos el informe ejecutivo o de visita. Con ese informe ejecutivo de visita, el jurado vuelve a reunirse y ya con eso el jurado decide a quién otorgarle los premios. Esa es entonces la ruta que sirve el premio en todo el proceso, desde que se postulan hasta la noche de gala donde se conocen los ganadores. Les decía entonces, aquí todos los postulantes reciben informe de sus evaluadores. Todos los que se postulan reciben un informe de consenso, el informe del par evaluador. Pero si además usted pasa visita, recibe un nuevo informe, que es el informe ejecutivo. En ese caso recibe 2 informes. Ese informe ejecutivo es muy importante porque es la contrastación que puede hacer ese par de académicos de lo que usted envió escrito y de lo que ellos vieron en campo. En la visita que hacen los evaluadores, hablan con los directivos, hablan con los estudiantes, pueden perfectamente entrar a clases. El colegio debe estar funcionando común y corriente, deben estar los muchachos en clase, los maestros en sus reuniones si así estaba previsto, normal, ¿verdad? Porque además eso le interesa a los evaluadores. Cuando, por ejemplo, la postulación es a calidad,
pasan, si ustedes ya han tenido la oportunidad de leer la guía de postulación a la calidad, se darán cuenta que se auscultan todas y cada uno de los elementos de la vida institucional. Entonces también hablan con el portero, con la señora de la tienda, con los padres de familia que se encuentren en la institución, ¿verdad? Entonces de ahí hacen un nuevo informe. Y como les decía, esos informes los reciben de vuelta a ustedes, todo apuntando al mejoramiento de la propuesta que haya sido postulada. Y como aparecía ahí también, todos tienen un certificado de participación firmado por el secretario de Educación, que sabemos que para las hojas de vida de algunos maestros o directivos, para la hoja de vida institucional es importante, ¿cierto? Que aparezca allí, que hay una preocupación institucional por evaluarse, por revisarse, por retroalimentarse, es decir, por mejorar. Vamos entonces a mirar las guías de postulación al premio a la calidad. La guía de postulación al premio a la calidad podríamos decir que tiene dos partes fundamentales. Uno, el marco de referencia. Y dos, cada uno de los elementos que se considera importante en las tres áreas de gestión escolar que tiene previsto el premio, que enseguida lo vamos a mirar ítem por ítem. En principio, esta primera parte, que es el marco de referencia, tiene 5 preguntas, que quieren ser preguntas para motivar la reflexión del equipo y para motivar el ejercicio escritural. No pretendemos en ningún momento que ese texto, miren, que además debe ser de 3 páginas, solo 3 páginas, sea pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pretendemos que sea un ejercicio en prosa, un ejercicio escritural corrido, que dé cuenta de cada uno de esos elementos. La primera pregunta dice: ¿cuándo se crea y en qué contexto surge la institución educativa, el establecimiento educativo, el ser? La idea es que el equipo que le está pensando a la postulación pueda hacer un ejercicio escritural, obviamente sintético, que pueda dar cuenta de esa pregunta. ¿Qué transformaciones institucionales son necesarias reseñar en los últimos 5 años? ¿Qué situaciones o hechos propiciaron esas transformaciones? ¿Cuál ha sido la evolución y grado de afianzamiento alcanzado a la fecha en las transformaciones identificadas? Y finalmente, ¿cuáles serán los logros y realizaciones más trascendentales de la institución en 5 años? Miren, si uno lee con atención estas 5 preguntas, pone a la institución a revisar su pasado, a revisar su presente y a mirar su perspectiva, su visión de futuro, hacia dónde quieren ir, cómo quieren llegar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante construirlo, muy, muy importante, porque se constituye como en ese espejo propio que construye la institución educativa para decirle al evaluador: míreme desde aquí, es que esta es mi historia, y por eso yo soy distinta institución educativa a la que está a 3 cuadras, o más abajo del parque, o más arriba, o a la vereda tal, ¿cierto? Y eso es lo que le va a permitir al evaluador saber exactamente qué es esa institución educativa, cuáles son sus apuestas concretas. Entonces, este ejercicio no es accesorio en lo absoluto, es clave. Es el marco de referencia, es ese espejo desde donde queremos que el evaluador nos mire y nos reconozca la identidad. Esta es la estructura de la postulación cuando estamos hablando de las áreas de gestión. Para efectos del premio, entonces se han tenido en cuenta, pues yo diría, las 4 áreas de gestión escolar que siempre se han venido trabajando y que el ministerio ha trabajado, solo que aquí para efectos del premio se decidió juntar para tratar de indagar por lo más sustancial de las instituciones educativas. Entonces, esto tenemos distintas maneras de leerlo. Por ejemplo, entonces tenemos las gestiones directivo-administrativa, académico-pedagógica y gestión de la comunidad. Quiero que pongan atención en los porcentajes para la valoración. Como pueden darse cuenta, el gran porcentaje, el gran peso está centrada en la gestión académica pedagógica, por obvias razones.
porque la institución educativa debe cumplir con el mandato que tiene, lograr que sus estudiantes aprendan lo que tienen que aprender en el momento en que lo tienen que aprender. Y todas las demás gestiones deben estar al servicio de esta. Es decir, la administración y la dirección de una institución debe funcionar para que el trabajo de los maestros funcione y dé sus frutos. Y así tiene que estar organizada y concebida la institución educativa. La gestión de comunidad, todo lo que se hace con padres de familia, con la Junta de Acción Comunal, con la JAL, con las instituciones que rodean a la institución y que la apoyan, ¿se hace para qué? Para lograr que los muchachos aprendan lo que tienen que aprender y todos los aprendizajes en general, la formación integral que tiene que ofrecer una institución educativa. En ese sentido, entonces, miren las ponderaciones, la gestión administrativa 25%, aquí hay un asunto muy clave que conecta directamente con la gestión académica. Hay un mensaje absolutamente potente y es que necesitamos rectores, líderes pedagógicos. Obviamente un rector tiene que dar cuenta de su ejercicio directivo, pero además un rector tiene que saber por dónde va ese asunto de la enseñanza y el aprendizaje en su institución educativa y cómo le va a sus estudiantes y cómo alinea la institución y lo que pasa con los maestros para que los maestros hagan lo que tienen que hacer dentro de las aulas y fuera de ellas, con el tema de los aprendizajes de los muchachos. Entonces tenemos el 25%, el 65% para la gestión académica y el 10% para la gestión de la comunidad. En la gestión administrativa, pues pueden mirar cuáles son los componentes que esperamos desarrollen las instituciones educativas y los pesos de cada componente que obviamente van a sumar el peso de cada una de las gestiones. Allí pues están simplemente enunciados, pero en la guía van a ver que, por ejemplo, planeación estratégica puede tener 5 o 6 ítems que se espera que quien está pensándose la postulación institucional desarrolle, y eso tiene pues unos pesos concretos. Entonces, en la gestión administrativa tenemos la planeación estratégica, la convivencia, la participación, la comunicación, la gestión del talento humano, recursos educativos e información educativa. Para la gestión académico-pedagógica está todo lo que se refiere al currículo, lo pedagógico y lo didáctico de la escuela. La formación integral, la evaluación, el fomento, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del personal docente. Y finalmente, 3 elementos para trabajar en la gestión de comunidad: pertinencia al contexto, proyección a la comunidad y relaciones interinstitucionales, 1, seguimiento a egresados, 2, y 3, prevención de riesgos. El tema de seguimiento de egresados es muy importante. Miren, aquí vuelvo y repito, yo hablo mucho de la potencia de acercarse a la guía y hacer el ejercicio, independiente de que decida o no postularme. Miren, por ejemplo, la potencia de un asunto como esto, el seguimiento de egresados. Sus egresados, rector, rectora, tiene que decirle qué tan potente es su PI, o su PEC, o su P, proyecto etnoeducativo, porque le tiene que decir a usted algo si sus egresados están en la esquina, o las niñas están criando niños, o si están en la universidad, o si están trabajando, ¿cierto? Ahí hay un asunto importante. No quiero decir con esto que es total responsabilidad de la institución educativa ese futuro que se pueden forjar los egresados, pero hay asuntos ahí en alerta que pueden llamar la atención, y que si hay un ejercicio reflexivo permanente sobre el impacto de la propuesta educativa institucional, los egresados son un público fundamental para saber qué pasa con la propuesta educativa institucional. Y bueno, así distintos elementos pues que han de tener en cuenta. Hay un dato importante, Carlos, bueno, yo ahorita pues puedo volver sobre ellos, pero decía que el marco de referencia tiene 3 páginas, máximo 3 páginas. Este ejercicio escritural sobre cada una de las áreas de gestión debe ser máximo de 37 páginas. ¿Eso qué le va a implicar a la institución,
a la manera como el rector organiza su institución para sacar avante esta postulación. Un muy buen ejercicio analítico y sintético, ¿cierto? Para dar cuenta de cada uno de estos elementos solo en 37 páginas. Muy bien, vamos a mirar entonces ya la guía de postulación del Centro Educativo Rural. Si ustedes ven, en esencia son las mismas preguntas, solo que hay un contexto que es distinto. Entonces por eso se pregunta alrededor de la historia de la vereda, de las monografías, qué sé yo, de las investigaciones que hacen dar cambios y transformaciones a las propuestas institucionales, los modelos educativos que ofrecen los centros educativos rurales, identificar todo ese tipo de cosas en este marco referencial es muy importante, pero todo está en la misma lógica, el pasado, el presente y el futuro del centro educativo rural o del centro o el establecimiento educativo, de la institución educativa. Y aquí también varía. Miren los pesos, igual la gestión académico-pedagógica sigue teniendo un centro muy importante, pero aquí cobra mucha relevancia, mucha importancia la gestión de la comunidad, por obvias razones. Ustedes que son maestros saben que los centros educativos rurales tienen una vida comunitaria muy importante, que a veces la vida de la vereda gira alrededor del centro educativo rural, ¿cierto? Y muchas de las cosas que se hacen en la escuela, pues se hacen con la ayuda, se planean, se organizan con lo que pasa alrededor de la escuela, con la comunidad, la vereda, qué sé yo. Entonces, esos son los pesos distintivos. Igual hay unos elementos por los cuales no se pregunta. En esta guía que sí se le pregunta a la institución educativa pues completa, llamémoslo así, pública o privada. Igual, 37 páginas tienen los centros educativos rurales para postularse. Entonces, miren, en el proceso de calificación tenemos dos calificaciones, llamémoslo así, una cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa la da la postulación que usted entregue. Esa postulación tiene una tabla de ponderación de 1 a 100 y los evaluadores, como yo les decía ahorita, conceptúan sobre su postulación tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que en el premio llamamos la evaluación cualitativa, pero el premio también tiene una evaluación cuantitativa, cuyas fuentes son los resultados de las pruebas externas. Eso tiene mucha tela que cortar, podemos estar o no de acuerdo, qué sé yo, pero pues esa es la estructura que tenemos en el premio, porque además consideramos que esto es importante, o sea, que a un colegio, que a una institución le vaya bien en las pruebas estandarizadas es importante, ¿cierto? En ese sentido se retoman y estos son los indicadores que se van a tener en cuenta. La institución educativa o el centro educativo rural, para calificar al premio, a la calidad o al mejoramiento, hay dos rutas importantes ahí para asuntos de la calificación cual y cuanti. En principio, en el primer filtro, todas las instituciones educativas tienen, y las postulaciones tienen el mismo peso, 50 la postulación y 50 los indicadores. Pero, y aquí viene una claridad muy importante, especialmente para los rectores y para los compañeros que van a multiplicar esta información. Las instituciones no se presentan al premio a la calidad o al mejoramiento, no, porque no hay dos guías distintas, es la guía al premio, a la calidad. Lo que los pone en calidad o en mejoramiento es cómo les vaya en la calificación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la información en principio cualitativa, como les decía, tiene el 50%, la cuantitativa tiene el 50%, el otro 50%. Se hace el primer filtro y los jurados deciden enviar a visita a las instituciones. Ahí ya se sabe quiénes pasan en la categoría de calidad y quiénes pasan en la categoría de mejoramiento. Cuando se va a hacer el último filtro, es decir, para seleccionar los ganadores, los porcentajes
cambian. Pasa, Carlos, les muestro lo siguiente, miren. En la preselección, la lectura, solo con la lectura que hacen los evaluadores, vamos 50-50. Pero cuando ya hubo selección y unas pasaron a calidad y otras a mejoramiento, el informe de visita para las que pasan a calidad tiene un peso del 60%. Y los indicadores cuantitativos, léase prueba saber, y el indicador de eficiencia tiene un 40% de peso. Para el mejoramiento es todavía más benigno, llamémoslo así, para esas instituciones. Entonces, el informe que hace el evaluador de la visita tiene un 75% y los indicadores Quanti tiene un 25%. Esa es entonces la ponderación que tenemos para el premio a la calidad. Hasta aquí entonces la explicación general de lo que contiene la guía de postulación a la calidad, y pasamos a la última categoría de maestros y directivos docentes a través de experiencias significativas. Entonces, también podemos decir que tenemos dos momentos de esa postulación. Una es una información general sobre la experiencia, el nombre de la experiencia. Ahí es muy importante lo siguiente: a veces la experiencia oficialmente en el papel, o porque hace parte del PI, entonces en el PI se llama de una manera, pero en la institución los maestros, los estudiantes la conocen de otra. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Llamarla como es conocida, porque recuerden que si pasan a visita, los evaluadores van a ir a preguntar por esa experiencia. Entonces, si se llama de una manera y los estudiantes la conocen de otra, cuando el evaluador llega a preguntar por la experiencia de tal manera, que se llame, no sé, una aventura matemática para gente extrema, llegan a preguntar por eso y los muchachos empiezan a mirar y dicen, no, pues nosotros conocemos pues la maestra de matemática trabaja, pero ese nombre no nos suena, eso es muy raro, eso aquí no existe. Ahí perdemos, ¿cierto? Entonces, nombrarla como la gente la conoce, eso es muy importante. Lo segundo, es muy importante, recuerden que se van a premiar directivos, entonces es muy importante inscribir la experiencia que se va a postular en alguna de las 3 áreas de gestión. O es una experiencia de la gestión académica, o de la directivo administrativo, o de la comunidad. Entonces, que eso quede muy claro. Segundo, en especial, particularmente, si es una experiencia de la gestión académica, obviamente se espera que esté vinculada a una de las áreas del currículo que tiene la institución. Entonces, que eso también quede muy claro. Aquí hay un dato muy importante: tiempo de desarrollo de la experiencia. Las experiencias que se postulen al Premio Antioquia la Más Educada deben tener 2 años o más de estar funcionando. No pueden ser experiencias que funcionaron y ya no existen. Pero fueron muy exitosas, pero si ya no existen, no tenemos por ahora nada, ¿cierto? Ni puede ser una experiencia que apenas arrancó o que lleva un añito. ¿Saben por qué? Ahora más adelante lo vamos a ver. Porque tienen que entregar resultados. ¿Qué tanto ha servido esa experiencia? ¿Qué tanto ha transformado esas condiciones iniciales que dieron pie a que un maestro, un equipo de maestros, un maestro con su equipo de dirección se sentara a pensar cómo resolver tal problema, cómo atender tal interés de los estudiantes o de la comunidad? Por eso el requisito es ese: 2 años o más de estarle pedaleando, como decimos, a la experiencia. Los responsables. Siempre es muy importante, como les digo, si es trabajo en equipo, pues poner los nombres de todos los responsables, todos los datos, el tipo de vinculación, bueno, todo lo que ustedes consideren ahí pertinente. Y siempre, además, si la experiencia es de un equipo de maestros o de un directivo con parte de su equipo de maestros, siempre encabezar la lista como por el que la lidera, la motiva, la coordina, por asuntos fundamentalmente de comunicación. Y frente a los actores que participan de la experiencia, también hacer una descripción clara. ¿Es con niños? ¿Es con niños de qué grado? ¿Es con la comunidad
educativa, y entonces con los padres de familia, todos los padres, solo un grupo, cuál grupo, o sea, ser muy claros en describir cuál es la población que participa de esa experiencia. Y estos son los 5 elementos que tiene en cuenta la guía de postulación de experiencia significativa, y tiene además pues sus ponderaciones, como lo pueden ver. El primero es la contextualización de la experiencia. Miren, esto es muy importante, y mírenle la lógica al premio. Miren esto como en la ruta que desde el principio les quise mostrar, de ir hacia el mejoramiento, de ir hacia la coherencia en las propuestas educativas que tenemos. No es posible que hayan experiencias muy valiosas de los maestros en contravía con el PI, o que nada que ver con el modelo pedagógico que la institución educativa dice tener, o en contravía con la misión y la visión de la institución educativa. Entonces, miren, por eso el primer elemento, contextualización de la experiencia, que tiene el 20%, dice la experiencia en relación con el territorio. ¿Cómo responde esa experiencia a el territorio? ¿Cómo se vincula? Pero además, la experiencia en relación con la institución, con el PI, con la propuesta pedagógica, siempre buscándole la coherencia de lo uno con lo otro. La calidad de la práctica, aquí ya podríamos decir, o sea, ¿qué es exactamente lo que usted hace? Eso tiene un 25%. Entonces, ¿cómo se originó la experiencia? ¿Qué propósitos tuvo la experiencia o sus objetivos? Las principales actividades que propone y cómo las desarrolla, el paso a paso. Los conceptos que orientan el desarrollo de la experiencia. Este es otro elemento muy importante. ¿Cuáles son las concepciones de base teóricas que sustentan esa experiencia? Fortalecer ese sustrato teórico en la práctica pedagógica de nuestros maestros es muy clave, y a veces eso se nos pierde como del horizonte. Finalmente, en ese mismo ítem, ¿cuál es el seguimiento que se le hace a esa experiencia? Y en esto, miren, en todo hay que entregar evidencias. Usted le hace seguimiento a su experiencia lleva 5 años, muestre qué seguimiento le ha hecho durante 5 años y qué transformaciones se han dado alrededor de esos 5 años, precisamente porque se evalúa, porque se hace seguimiento, precisamente por eso se transforma y se fortalece. El tercer elemento es la institucionalización y sostenibilidad de la experiencia, y tiene el 15%. Como les decía, esto además conversa con la primera, inscripción en el horizonte institucional, cómo conversa esa experiencia con la misión, la visión, los principios, los objetivos de la institución educativa, y cuáles han sido los factores que le han permitido mantenerse en el tiempo. Entonces aquí también hay un asunto importante, y es que esa experiencia es conocida, respetada, valorada, apropiada y apoyada por los equipos de dirección, por los equipos o por el equipo de maestros, por los pares, por sus maestros, compañeros y colegas. Hay una pregunta que yo sé es obligada por parte de los evaluadores cuando van a visitar a un maestro que es muy exitoso en una experiencia. Dice, bueno, y si usted se va de aquí, ¿qué pasa con la experiencia? ¿Quién va a seguir con esto? Esto es muy bueno, pero usted se va ahí y usted se va, la experiencia se va detrás de usted, o usted trabaja con un equipo de maestros, hay un semillero, esto es un trabajo en equipo, hay cosas escritas, el rector y el equipo de dirección están convencidos de la potencia transformadora de esta experiencia, y si usted se va, siempre va a haber alguien ahí. Eso tiene que ver con el tema de la institucionalización. Apropiación social del conocimiento y posibilidad de aplicación en otros establecimientos educativos. Estrategias en las que se socializa el conocimiento que se ha generado y la posibilidad para ser transferida y adaptada a otros escenarios. Aquí es muy importante, sabemos que, conocemos maestros que tienen experiencias muy valiosas y que antes de socializarlas aquí en nuestro territorio han sido reconocidos e invitados por otros hasta fuera de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país, ¿cierto? Entonces es que den cuenta de en qué otros espacios han contado eso que pasa con su experiencia, cómo la han hecho pública, con quién la han compartido, con quién la han fortalecido a través de lo que el otro ve, opina y piensa de los resultados de esa experiencia.
La posibilidad para ser transferida y adaptada a otros escenarios también es muy importante. Una experiencia es significativa, dicen los teóricos, en tanto tiene elementos a través de los cuales se puede asegurar su replicabilidad. Obviamente todos los contextos son distintos y no se aplicará de la misma manera, pero el maestro o el equipo de maestros tiene claro qué elementos son claves y que puede sucederse aquí, aquí o allá, independiente del contexto. Finalmente, los resultados, lo que yo les decía, ¿por qué 2 años? Porque hay que entregar resultados, con respecto quizá como esa línea base que generó la experiencia, y se les piden resultados cualitativos y resultados cuantitativos. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio de seguimiento y de evaluación permanente de la experiencia, el equipo de maestros hizo una encuesta de percepción. Tiene la encuesta, tiene la manera en que evaluó la encuesta, los resultados de la encuesta, todo eso hay que entregarlo, ¿cierto? Y así todos los indicadores que tengan, tanto quali como quanti, del proceso de la experiencia, es muy importante hacerlos llegar. Muy bien, frente al proceso de postulación, entonces tenemos lo siguiente: las postulaciones se van a recibir a través de la página de la Secretaría de Educación, www.ceduca.gov.co, como les dije al principio, hasta el 30 de agosto. Una vez se haya adjuntado la postulación completa, el sistema le entregará un certificado donde conste su postulación al premio y los adjuntos entregados. Aquí hay una cosa importante, a través de la Secretaría de Educación va a haber un software en particular para adjuntar, para entregar las postulaciones. Va a ser un asunto que una vez esté ya mucho más terminado, seguro se van a poner pues como todos los medios posibles para que todos los rectores y los maestros sepan cómo ingresar y que no tengan ninguna dificultad en montar su postulación, en montar todas las evidencias. Pero esto pues para decirles que va a ser a través de la web. Frente al premio a la calidad, reiterarles lo siguiente: son máximo 40 páginas, 3 del marco de referencia, 37 del desarrollo de las áreas de gestión, tamaño carta, páginas numeradas, escrita en fuente Arial, tamaño 12, espacio sencillo, en formato PDF. Como esto va a ser a través de un software, está estipulado el peso de los archivos que entregan. Entonces se espera de las instituciones educativas 2 archivos, uno con la postulación, que considera el personaje que está trabajándole al software que un documento en PDF de 40 páginas máximo tiene 6 megas, ¿cierto? Entonces si su postulación tiene 7, el sistema no se la va a dejar ingresar. Entonces en eso tienen que ser muy estratégicos para saber qué ponen en un lado y qué ponen en el otro, ¿cierto? En un lado es la postulación, en el otro son las evidencias, donde tienen 20 megas, tienen mucha más capacidad para que ahí monten. Por ejemplo, para efectos del premio a la calidad, muy importante, los indicadores de seguimiento a asuntos específicos de la institución educativa, por ejemplo, el ausentismo escolar, por ejemplo, la convivencia dentro de la institución. Ustedes van a encontrar que en la guía hay unos ítems en particular que les dicen usted qué seguimiento le hace a eso y muéstrenos los indicadores. Pero además de mostrarnos los indicadores, cuéntenos qué hace con esa información que le arroja el indicador. Ustedes saben que uno no mide por medir, uno mide para mejorar. Entonces eso se tiene en cuenta y lo pueden ingresar en evidencias. Recomendación: en el texto de postulación, solo eso, texto, porque si ponen fotos, por ejemplo en la experiencia que tenemos en Medellín, suele suceder que la primera página de la postulación es la foto gigante de la institución educativa, postulación al premio a la calidad de institución ABZ. Solo con esa fotografía, ahí se les fue una muy buena capacidad del archivo. Entonces nada de eso. Todo eso sí, y por eso les recomendamos numerar las páginas siempre que quieran entregar una evidencia en el texto de la postulación, que sea muy claro para el evaluador, donde diga ver anexo número tal. Sabemos que esos anexos el evaluador lo va a encontrar en evidencias. Miren, a veces está hablando la institución
de lo que ahorita yo les decía, de los indicadores, del seguimiento que le hacen a determinado tema en la institución educativa, y ese es el anexo número 1. Y va el evaluador a evidencias, a abrir el anexo número 1 y se encuentra con un archivo fotográfico. Adivine quién pierde, la institución, ¿cierto? Porque le queda muy difícil a un evaluador empezar a mirar cada uno de los 100 archivos de evidencias que entregan, entonces él va pasando. Entonces eso no nos tiene que pasar, si ya lo aprendimos no nos tiene que pasar, simplemente en el texto de postulación ponemos exactamente cuál es el anexo que debe mirarse. Frente a reconocimiento a docentes, entonces tenemos que la postulación debe tener máximo 20 páginas, igual, tamaño carta, numeradas, formato PDF. Como son menos elementos por los que se indagan, entonces el peso es de 4 megas. Las evidencias son de 15. Igual, fuente areal, tamaño 12 a espacio sencillo. Y también seguir pues estas consideraciones para marcar adecuadamente el archivo y que el software no les vaya a marcar a ustedes ningún error a la hora de colgar su postulación. Bueno, este es el cronograma entonces. Pues por el lanzamiento, como les digo, ustedes lo saben, fue el 5 de julio. Tenemos varias jornadas de orientación donde vamos a estar indicando esto que les estamos contando hoy, así es que si tienen pues amigos y compañeros que les pueda interesar, aquí el 18 vamos a estar de 10 a 12 y de 3 a 5 de la tarde haciendo pues como esta misma charla de orientación fundamentalmente y pues obvio para recibir todas las recomendaciones, las dudas, las preguntas, las inquietudes que tengan. Vamos a tener también un taller de acompañamiento, profundización a la postulación premios de calidad. Ahí los invitados fundamentalmente serán los rectores o los coordinadores de esas instituciones que desde ya están pensando, nos vamos a postular al premio, vamos a hacer más hincapié, vamos a coger cada uno de esos elementos de la postulación de calidad con una recomendación muy importante. Clave, que se lean la guía, para que aquí trabajemos alrededor de preguntas, esto no se entiende, ¿qué están preguntando aquí? En fin, para que la cosa pueda ser pues mucho mejor. Sabemos que es el 24 de julio, a través de la página de la Secretaría de Educación les diremos a qué hora y dónde será ese encuentro. Vamos también a tener un taller con el equipo de la Dirección de Calidad, donde vamos a trabajar fundamentalmente el proceso de experiencia significativa, la postulación de los maestros, para que los compañeros de la unidad de calidad lo tengan muy claro y asimismo lo puedan llevar a las subregiones que visitan por diversos motivos. Vamos a hacer entonces también un taller de profundización, así como lo vamos a hacer con calidad, lo vamos a hacer con los maestros que se quieran postular como experiencia significativa. Entonces vamos a coger cada uno de esos elementos de la guía y se los vamos pues como a trabajar más a profundidad. Reiterarles, el 30 de agosto es el plazo máximo, hay muy buen tiempo para coger la guía y empezar a documentar la propuesta educativa o la experiencia si es maestro, directivo, docente. Tenemos estimado que la plataforma, llamémoslo así, puede estar abierta una semana y a las 12 de la noche del 30 de agosto debe cerrarse porque hay que hacer la repartición a los evaluadores y continuar pues como todo el proceso que ustedes ya conocen. Entre septiembre y octubre estaremos haciendo las visitas de campo, previa reunión y decisión primera del jurado, y finalmente el 14 de noviembre tendremos la premiación, en principio y hasta hoy en el marco de la Alianza AMA. Entonces nos encontraremos con los maestros y directivos que se postularon también al Premio Ciudad de Medellín a la calidad de la educación e iremos juntos pues como en esa noche tan especial y tan bonita que yo creo que las dos administraciones, hasta el año pasado Medellín trabajaba muy duro para que esa noche fuera inolvidable para los maestros y creo que todos, pero en especial los ganadores pueden dar cuenta de eso. Es una noche pues muy bella en la que ponemos todo el empeño para que los maestros se sientan los más importantes, de lo que estamos pues absolutamente convencidos.
Y estos son los datos de contacto. Para ustedes, para sus compañeros, si no pudieron venir, lo que sea, pues a estos correos nos pueden escribir una pregunta, una inquietud, un comentario, siempre ha de ser muy bienvenido. Tengo que decirles, si el premio en Medellín lleva 8 años y seguimos aprendiendo, es un niño chiquito, ¿cierto? Y estamos en la apuesta esa siempre del mejoramiento. ¿Qué decir del de Antioquia? Estamos, claro, apropiando el conocimiento que nos entrega Medellín, pero es una cosa muy distinta para el departamento, entonces seguro tendremos que aprender mucho. Esto es para decirles pues que estamos de puertas abiertas siempre a la crítica, a las recomendaciones para mejorar. Entonces tenemos en el equipo, bueno, yo estoy al frente de la coordinación, yo trabajo en ProAntioquia, el premio pues es una alianza público-privada, en principio el premio es política pública, tanto de Medellín como de la gobernación de Antioquia, pero como estamos convencidos que el tema de educación es tan importante que no se le puede dejar solo al Estado, entonces están los medios de comunicación, este año el periódico El Colombiano y El Mundo, y desde el sector empresarial y productivo, todas las empresas socias de la Fundación ProAntioquia para la cual trabajo. Entonces estamos acompañando las administraciones en esta apuesta por reconocer a los mejores maestros y a las mejores instituciones educativas. Entonces desde ProAntioquia yo sirvo la coordinación en equipo con todos los compañeros de la Dirección de Calidad de la Educación, a quienes encuentran en esos correos electrónicos y en esos teléfonos. Ahora sí creo yo que podemos dar paso a las inquietudes, a las preguntas. Bueno, un agradecimiento muy especial a la doctora Lucelina Calderón, coordinadora general de los premios, de esta primera versión de los premios Antioquia la Más Educada. Vamos a recordarle a quienes nos acompañan a través de esta videoconferencia que a través de la página web de Seduca pueden bajar, acceder a las guías de postulación que tú haces referencia, que es muy importante ratificar lo que tú has dicho, la necesidad de que hagan un análisis crítico de esas guías. De igual manera, también vamos a colgar esta presentación para que tengan también una ilustración general y básica de los premios. Algunas preguntas, doctora Celina, que nos hacen cuando acompañamos a algunos municipios, son básicamente dos que me acuerdo enseguida, las compañeras acá que acompañan el chat nos formulan alguna otra. Una de ellas es si los establecimientos educativos y las personas que han ganado premios en versiones anteriores pueden postularse de igual manera para esta versión Premios Antioquia la Más Educada. Y la otra que es si las instituciones se pueden presentar tanto a los premios de la calidad como a los premios a personas, docentes y directivos docentes. Muy bien, sobre la primera pregunta, efectivamente sí. Así usted ya haya sido reconocido por la Gobernación de Antioquia como un maestro de excelencia, nos encontramos ante una política pública de reconocimiento renovada y académicamente muy fortalecida. Entonces no hay ningún problema, usted puede volverse a postular, eso sí, cumpliendo y llevando a cabo pues como cada uno de los elementos que les propone la guía, porque con esa guía usted se postula y con esa guía lo evalúan para que no lo pierdan de vista. Y la segunda pregunta, igual, o sea, la institución educativa puede postular la experiencia o su propuesta educativa al premio a la calidad, pero además puede postular sus maestros con experiencias significativas. Aquí aprovecho también una pregunta que creo se han hecho, y es si los municipios certificados también pueden participar. El señor gobernador de Antioquia ha invitado a todos los municipios, certificados y no certificados, a participar del premio, excepto Medellín, por obvias razones. Ustedes saben que el premio Medellín lleva 8 años y ahí va pues posicionándose. Entonces, en ese sentido, todos los demás municipios pueden participar del premio. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si las compañeras que nos están acompañando en el proceso del chat tienen alguna inquietud que haya surgido y nos quieran hacer alusión a ello o algún tema en específico por ampliar. Sí, de manera especial las personas preguntan si los evaluadores de las propuestas pueden ser maestros de primaria de nuestras instituciones educativas.
Esa es una muy buena pregunta. Miren, en los desarrollos y en las reuniones, en las reflexiones que ha tenido el comité académico, se ha determinado que esto no es posible. No porque no tengan ni la formación, ni la experiencia, ni mucho menos, sino que pues gracias además a la experiencia que tenemos, consideramos que no es bueno pues ahí suscitar de pronto comentarios y situaciones que en algún momento se nos presentaron, ¿cierto? Entonces, para no herir susceptibilidades ni nada por el estilo, los evaluadores de los premios a la calidad son la gran mayoría maestros universitarios, no pueden tener vinculación con ninguna institución educativa, ni oficial ni privada. Para efectos pues de Antioquia, obviamente el departamento de Antioquia y de Medellín es lo mismo, y sin embargo aún para ambos entes territoriales la idea y la apuesta del comité académico es que no, para que no tengamos pues dificultades que sabemos se pueden presentar. Ya por acá no tenemos otras preguntas, no sé si entre el público hayan otras preguntas. Mira, yo quiero preguntar, es como en dos asuntos. Lo primero tiene que ver con la estructura que hace parte del proceso, como ya está en la guía, no puede ser modificado. Es decir, si hay algún asunto que pueda complementarse o recomendarse para su mejoramiento, no puede hacerse. Por ejemplo, hay una estructura igual en la apuesta que hay para lo privado, para lo rural y lo urbano. En el componente, por ejemplo, directivo administrativo, hay unas lógicas que permean las prácticas rurales que son diferenciales a las lógicas institucionales. En ese orden de ideas, cuando miramos las diapositivas, inclusive estuvimos tomando mucha nota, porque una de las preguntas fundamentales que le hacen a uno cuando recorre el departamento en las diferentes apuestas que tiene la dirección es con respecto a la parte directiva. Ustedes formulan el componente directivo administrativo junto. Cuando tú vas a mirar las prácticas que subyacen en las instituciones y las exigencias que hace el Ministerio de Educación Nacional, separa lo administrativo de lo directivo, así convergen en un mismo escenario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los rurales es importantísimo tener claro en su proceso de que ellos no manejan, por ejemplo, los fondos de servicios educativos por ley 715, es un rector quien acoge unas instituciones educativas rurales y que ellos presentan un proyecto y desde ahí es el responsable único, el rector, de las implicaciones que tienen los fondos de servicios educativos. Cuando uno mira la guía son iguales, pareciera ser que no hay diferencias en esa posibilidad. Sería interesante como tener unas diferencias porque las lógicas son diferenciales. Primero, por los modelos educativos flexibles que tienen las ruralidades. Segundo, por las poblaciones que atienden, porque cada modelo atiende a una población vulnerable de acuerdo a las condiciones del modelo y a la política nacional del modelo educativo flexible. Y tercero, porque ellos no manejan fondos de servicios educativos. Entonces, en lo administrativo financiero tendría que darse una diferenciación muy marcada en torno a los puntajes frente a la dinámica del monodocente que maneja un modelo educativo flexible porque es un monodocente, o muchas veces es un directivo docente entre comillas que ni siquiera ha sido nombrado, como tenemos casos concretos en instituciones de Urabá, del Bajo Cauca, del Nordeste y del Magdalena Medio. Entonces sería como mirar, esa es como una pregunta que tengo. Y la segunda es la tensión que uno encuentra en los contextos locales cuando va a mirar el concepto de experiencia significativa. Una experiencia significativa es significativa porque rompe las lógicas cotidianas de una institución educativa y posibilita mejoramiento de sus prácticas en los contextos institucionales en cualquiera de sus ámbitos, ya sea académico, administrativo, directivo o gestión con relación escuela-comunidad. Ahí hay una tensión a nivel nacional. Te lo digo porque he estado participando en una propuesta de un texto que va a salir dentro de poquito, que tiene que ver con eso de las experiencias significativas. ¿Qué es lo significativo de una experiencia en el ámbito de un contexto institucional si no transforma? Y cuando transforma, irrumpe
y hay una ruptura con la cotidianidad escolar, y entonces no se inscribe precisamente en eso que llamamos el horizonte institucional. Es a partir de la experiencia, lo que pasó por ejemplo con la experiencia de Alberto Merani, donde se empieza a repensar una forma distinta de asumir los aprendizajes escolares en el marco del horizonte institucional. Entonces se replantea la misión, la visión, los objetivos, las metas en el horizonte institucional, pero es a partir de la experiencia. Me parece muy significativo lo que usted plantea cuando dice que sí, válido que se articule con la misión y la visión institucional y el modelo pedagógico, pero precisamente cuando es significativa hay transformaciones que es desde ahí donde invita a revisarles las dinámicas institucionales y la misión-visión, inclusive el modelo pedagógico institucional, desde la experiencia significativa. Entonces mi pregunta es, si una experiencia significativa es tan significativa que ha producido transformaciones en los contextos y aprendizajes significativos en los actores objetos de formación del proceso formativo, y que en este momento no se inscriba en el proyecto educativo precisamente porque rompe con esas rutinas, entonces según eso no tiene en cuenta este proceso. Es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Mire, frente a la primera pregunta, efectivamente las dos guías no son iguales, no son iguales. Primero, en la ponderación no son iguales, hay un peso, hay un peso distinto, uno, y dos, en la gestión directivo-administrativa hay unos elementos por los que se le pregunta, por ejemplo, a las instituciones educativas, llamémoslo normales, que prestan su servicio de preescolar a 11, que no se preguntan a los centros educativos rurales, precisamente pretendiendo responder a elementos de los que tú nos compartías. La guía está revisada por algunas personas que trabajan directamente con los centros educativos rurales y en principio como está planteada pues se considera que es un primer buen ejercicio para lograr que los centros educativos rurales documenten su propuesta educativa. Como les digo, o sea, yo lo que creería frente a tu intervención en particular es que todo aquello que se vea que puede hacer ruido, que no conversa directamente, qué sé yo, no lo hagan saber, después de una revisión sí muy juiciosa y argumentada frente, bueno, esto no aparece aquí, lo podríamos poner, no lo podríamos poner, ¿por qué no se puso? Argumentar pues, o conversar un poco desde eso, para que aquellos que tuvieron el ejercicio de leer la guía y de proponerla como se publicó, consideraron pues que así en principio estaba lista. Entonces, de todas formas, como les digo, es muy importante que todas esas recomendaciones y esas alertas no las hagan para nosotros estar pendientes de lo que tiene que mejorar. Hay una cosa que es importante, las guías ya están publicadas, mal haríamos nosotros, y más que el premio como sea es un concurso, cambiar las lógicas de un momento a otro. Como están las guías, así nos vamos 2012. Eso no quiere decir que no podamos hacerle los ajustes que ustedes, que son los que están en las instituciones, que son los que están en campo, nos sugiera, obviamente, argumentadas y en conversación con el comité académico del premio, quien es pues que finalmente avala las guías, ¿cierto? Y frente al asunto de las experiencias, me parece absolutamente pertinente tu intervención, y para ello decirte que precisamente, o sea, yo en principio no creería que la propuesta o el esquema que el premio propone experiencia significativa riña con lo que tú digas o con lo que tú dices, porque precisamente hay un asunto de los resultados, ¿cierto? Tanto quali como quantis, donde tendría que evidenciarse esas transformaciones que se han dado, y es absolutamente potente que a través de la puesta en práctica de una experiencia, eso lleve a la transformación, por ejemplo, de una práctica pedagógica, ¿cierto? Entonces, pues en principio, desde aquí yo lo vería, y de lo que alcanzo a captarte, pienso que no necesariamente riñe, pero efectivamente lo tendremos que ver en la medida en que la gente empiece a postularse y empecemos a mirar qué cosas aparecen en los distintos contextos, porque aquí además tenemos esa situación que es mucho más la diversidad, pero como les digo, es muy importante que quede claro que
estamos abiertos a recibir todas las recomendaciones que se consideren pertinentes. Ahora, efectivamente, o sea, yo me atrevería a decir que hay tantas conceptualizaciones de experiencia significativa como autores hablan y han investigado de experiencias significativas. El premio tiene una. Puede ser que estemos o no de acuerdo, eso es lo que tenemos que discutir, ¿cierto? Con argumentos y bajo los conceptos teóricos, por ejemplo. Pero el premio la tiene, y lo tiene, yo no lo expuse aquí, pero la tiene la cartilla, ¿cierto? De dónde parte, de qué autores parte para decir, esto es lo que asume el Premio Antioquia la Más Educada como una experiencia significativa. Pero entonces, en ese sentido, queda, por supuesto, abierto el diálogo. La profesora tenía una pregunta a Carlos. Carlos, estaba la profesora primero. Bueno, yo simplemente quería preguntar dos cosas. Una, es muy importante saber quiénes son y cuál es el perfil de los evaluadores. Dos, ¿por qué separan calidad y mejoramiento, sabiendo que el proceso de mejoramiento es de la misma ruta de calidad? Quien hace procesos de mejoramiento va en pos de la calidad. Entonces no me explico por qué lo separan, sabiendo que el mejoramiento hace parte del ciclo de la calidad que es el Ministerio de Educación Nacional. Ok. Frente al tema de los evaluadores, el perfil de los evaluadores y el código de ética está publicado. Está publicado en la página web de ProAntioquia y lo tienen los compañeros del equipo de calidad. Está claramente establecido y es un documento construido por el Comité Académico del Premio. Eso es lo primero. Y lo segundo, precisamente cuando el premio se pensó, la reflexión del comité académico es la siguiente: va a haber siempre algunas instituciones que van a estar, llamémoslo así, en el top, ¿cierto? Porque se acercan y tienen muy buenos resultados sus estudiantes, fundamentalmente. Está alineada, tiene unos procesos claros y van logrando lo que se van proponiendo. Pero hay otras instituciones que, a pesar de que aún no logran esos resultados que esperan, sí están en esa ruta y están empeñados y se muestra un trabajo importante de cómo mejoran. O sea, las instituciones tienen un momento, por ejemplo, a ver si con el ejemplo logro darme a entender, están en una condición básica en un momento y empiezan, después de que tienen una intención clara y concreta de mejorar, empiezan en ese proceso de ascenso. Entonces, lo que pretende el premio precisamente es reconocer a aquellos que se esfuerzan por mejorar, ¿verdad? Además de aquellos que, esforzándose por mejorar, lo logran y llegan como a ese nivel, llamémoslo así, y es a ese a quien se le entrega el premio a la calidad, que entre otras cosas la pregunta me da para decirles algo que es muy importante. El premio solo es uno en términos de calidad o de mejoramiento, y esto es pues un llamado a los rectores fundamentalmente, porque cuando hay rectores que saben lo que tienen, ¿cierto? Y saben que su institución es muy buena, está en proceso de mejoramiento o que definitivamente le falta bastante. Esos que saben lo que tienen son los que uno diría en principio se tiran al premio a la calidad, pero el premio en lo público se lo va a ganar una institución de ¿cuántas? De un montón que tiene el departamento. Eso no quiere decir que las que no se lo ganen sean malas, eso quiere decir que hay un premio y que esto tiene que ir en un proceso, ¿cierto? Finalmente, no perder de vista que esta es la política, es una política de reconocimiento entroncada en la política de calidad de la educación que tiene el gobernador a través del plan de desarrollo y todo su equipo pues de trabajo. El premio es un momento en esa ruta de la calidad, no es la política de calidad, es un momento en esa política. En ese sentido, yo quiero que se haga claridad cuando una institución educativa sabe a qué punto máximo llegó para poder apuntarle al premio mejoramiento y a qué punto máximo puede apuntarle al premio de calidad.
pues me imagino que eso debe estar estandarizado o debe estar definido por unos parámetros, por unos indicadores. Nosotros quisiéramos sí conocer cuáles son los indicadores, para yo saber como institución educativa a qué me apunto, hasta dónde llego, si hasta mejoramiento o me apunto al premio de la calidad. Rectora, yo reitero lo que les dije. Las instituciones no se postulan al premio de la calidad o al mejoramiento. La guía es una, y es la del premio a la calidad. ¿Qué la pone en calidad o en mejoramiento? ¿Cómo le vaya? ¿En qué? En la postulación, que tiene una tabla de ponderación de 1 a 100 que la califican los evaluadores, y en los indicadores cuantitativos, que son las pruebas externas, saber, quinto, noveno y 11, y los indicadores de eficiencia, promoción y retención. Eso es lo que pone a las instituciones en el premio a la calidad o en el premio al mejoramiento. Además, esto también es importante, me da pie para hacer esta claridad. Hay instituciones que, de acuerdo con el punto de corte que determina el jurado, que está claramente establecido en la guía, no quedan ni en lo uno ni en lo otro, pero están en el proceso de mejora. En tanto decidieron ya, pues a través de la guía del premio, seguro eso es fruto de preocupaciones anteriores de empezar a documentar su propuesta educativa, ¿cierto? Pero sí me parece absolutamente importante. No hay dos guías del premio a la calidad, no me postulo como rectora a calidad o a mejoramiento. Eso es muy clave porque a veces o sea, siempre es una pregunta reiterativa y me parece absolutamente pertinente que vuelva a salir aquí para poderlo volver a aclarar cuantas veces sea necesario. Planes de mejoramiento institucionales, es decir, hay un esfuerzo significativo en los contextos y en los maestros y en los docentes desde hace ya 2 o 3 años por hacer unos planes de mejoramiento producto de la ruta del mejoramiento institucional dados en la guía 34. Yo veo ahí los niveles de gestión cuando tú lo planteas en algunos criterios básicos, tanto para instituciones como para centros, pero yo te pregunto es, cuando hay lo suficiente claridad, y lo digo por el respeto a las instituciones y a los maestros, porque yo pienso que primero no es lo mismo Antioquia que Medellín, no podemos aplicar modelos teóricos a formaciones sociales completamente distintas. Si bien es muy importante replicar experiencias porque han tenido éxitos significativos en los contextos y han hecho transformaciones vitales, también es muy importante hacerlo en la réplica en la medida de que responda a las condiciones de los contextos locales. Son 9 subregiones diferentes, plurales, no es lo mismo Bajo Cauca que Magdalena Medio, Urabá o Suroeste o Oriente Lejano con Sonsona, Argelia, Bejorral, Nariño y todos sus juguetes, ¿cierto? En ese orden de ideas yo pregunto si cuando se va a hacer esa clasificación, lo digo con todo el respeto porque me parece sano, y también en otros periodos de tiempo se han hecho a los docentes y a los directivos se les ha hecho premiaciones, no como el premio, no como este obviamente con las características que tiene, pero cada uno ha tenido características diferenciales de acuerdo a los momentos históricos que hemos vivido en Antioquia y en las diferentes subregiones del departamento. De ahí, por ejemplo, la pregunta de algunos rectores y algunos docentes que si ya habían sido premiados antes pueden ser premiados ahora, porque igualmente han existido otras estrategias diferenciales que han premiado su labor y su manera de asumir los procesos en los contextos locales. Mi pregunta tiene que ver en ese sentido. Cuando hablamos porque a mí me preocupa mucho el lenguaje que utilizamos. Cuando llegamos, y no porque me esté haciendo una crítica diciendo que sea malo, que sea bueno, nada es bueno o malo, sino en la medida en que la reflexión tiene que aportar mucho más, que es lo que está pasando con los lenguajes que manejamos cuando llegamos a implementar propuestas buenas, porque son buenas, o de la dimensión que sea, frente a los lenguajes que se manejan a nivel nacional, frente a procesos de planificación local. Me refiero, nosotros hace rato, el país tiene una apuesta clara en materia de un currículo por competencias y la elaboración de unos planes de mejoramiento desde el círculo de la calidad, de lo que planteaba la revolución educativa, que lo continuó el gobierno del doctor Santos. En ese orden de ideas yo pregunto, cuando hablamos de mejoramiento y de calidad, ¿ese lenguaje que vamos a manejar? Yo te lo pregunto porque no he leído la guía detenidamente, que obviamente la vamos a leer muy detenidamente porque nos parece muy interesante, pero sí que no vaya a crear confusión
locales, en los contextos locales, de que hay que hacer un plan o que hay que hacer la ruta del mejoramiento institucional. Entonces ya tengo que inscribirme para participar en el premio en un cuento del mejoramiento diferenciado a los lenguajes y a las apuestas que se tienen en materia de la política nacional y obviamente departamental de la ruta del mejoramiento institucional según la guía 34. O ustedes asumieron unos caminos y unos lenguajes que le posibilitan la comprensión a los actores locales frente a lo que se ha venido construyendo. Porque muchas veces en aras, con todo el respeto lo voy a decir, porque vuelvo y digo, no conozco la guía, pero sí he vivido en otros programas y otros escenarios, en aras a innovar y en aras, porque muchas veces creemos que es la primera vez que se hace un programa o una experiencia, sabiendo que ya ha tenido tal vez con otros nombres, en otros momentos también más o menores impactos o con condiciones iguales o diferenciales de pronto. Entonces pensamos que cambiando muchas veces los lenguajes o los nombres podemos impactar más. No lo digo por el programa, porque como le digo no lo he leído, pero sí quisiera como mirar si han tenido en cuenta esos procesos, esos caminos que ya han venido las instituciones realizando, las afugias y angustias que han vivido frente a la elaboración de un plan de mejoramiento. Me preocupan cosas como estas que veo, como que hay unos puntajes para mirar las instituciones que hacen seguimiento a sus egresados cuando eso no ha sido de la cultura colombiana, cuando ni siquiera las instituciones nuestras a nivel universitario tienen esa trayectoria ni esa experiencia, cuando ni siquiera la Universidad de Antioquia tiene un seguimiento claro, ni siquiera la Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces cuando yo digo hay un puntaje para eso, a mí me preocupa porque esa no es la cultura nuestra. O sea, yo voy a evaluar lo que la cultura no tiene. Es como cuando nos enfrentamos muchas veces a las pruebas saber que evalúan lo que no tenemos, evaluamos procesos de pensamiento, pero entonces enseñamos contenidos. Entonces la idea sería, pues yo te hago esa pregunta en aras a revisar eso de lo que pasa en las cotidianidades antioqueñas, no en Medellín, porque Medellín no es Antioquia. Si bien hay unos elementos comunes, no podemos hablar de elementos diferenciales políticos, económicos y culturales que determinan una apuesta pedagógica en los contextos y que hacen diferente la forma de asumirlo, y porque sean diferentes no es porque sean malos y porque tengan resultados bajos en las pruebas, que si bien es un indicativo importante, no definitivo, porque hay factores asociados a la calidad que determinan una apuesta educativa, como el hambre de los niños, como la contaminación ambiental, y como cuando el río pasa por Nechí y se lleva a la institución educativa de Nechí y quedan más de 30 días los niños sin estudio, que son condiciones que afectan la labor educativa y las condiciones de calidad del aprendizaje. Entonces sería muy importante que todo eso lo miraran. Ok, tengo para decirte dos cositas. La primera es que efectivamente, o sea, el comité académico, quiero decirte, está conformado por gente que sabe de educación y que está en educación permanentemente, ¿cierto? Entonces sabe de qué está hablando y cuál es la apuesta que le está proponiendo a las instituciones educativas. En ese sentido, entonces, decirte que efectivamente a las instituciones educativas, en las guías a la calidad, se les pregunta por las cosas que ellos vienen trabajando. O sea, un plan de mejoramiento institucional, por ejemplo, sabemos que eso viene efectivamente desde el Ministerio de Educación y es sobre eso que se les pregunta, es usted lo tiene, en qué condiciones lo tiene, cómo lo viene desarrollando, cómo lo actualiza, qué sé yo, ¿cierto? O sea, no es una cosa traída de otro mundo, impuesta a las instituciones educativas, para nada, ¿cierto? O sea, se indaga desde lo que las instituciones creemos deben tener y que manda el ministerio. En ese sentido, podríamos decir que la guía del premio conversa directamente con las propuestas de calidad y de mejoramiento que hace el Ministerio de Educación para todas las instituciones educativas y para algunas que tienen condiciones particulares. En ese mismo sentido también, entonces, decirte pues que las guías, tanto de experiencia como de calidad, ¿qué es lo que le propone a las instituciones educativas y a los maestros? El deber ser. En eso sí estamos de acuerdo. El deber ser. Que yo, rectora, nunca le haga seguimiento a un indicador ABZ no quiere decir que no lo tenga que hacer. ¿Cierto? Esa es la apuesta. A que yo no lo he hecho, pero si en la guía me lo están preguntando, yo puedo empezar a hacerlo. Puedo empezar a mirar cómo lo puedo organizar. Esa sí es la apuesta y creo que eso tiene que quedar muy claro. La guía al premio, la calidad,
es para que la institución ausculte cada uno de sus rincones, cada uno de sus elementos y sepa que además hay una apuesta por decirle a la institución, mire, hacia allá usted puede llegar, si usted quiere puede llegar allá. Obvio, tampoco, y por eso no es un asunto que solo se resuelva, por ejemplo, con cómo le va a los estudiantes en las pruebas saber. En el premio se tienen en cuenta muchos asuntos, de los factores socioeconómicos, obviamente de los indicadores, como yo les decía. Eso es importante, esa es la manera que tenemos hoy de que nos midan a nivel nacional y a nivel internacional, ¿cierto? Pero por eso existe la postulación y por eso existe el marco de referencia. Miren lo que yo les decía, es que el evaluador no los va a leer a ustedes con respecto a otro, lo va a leer con respecto a usted, a su historia, a usted cómo nació, qué dificultades tuvo, dónde está y qué dificultades se está enfrentando hoy. Y a pesar de esas dificultades, ¿a dónde quiere llegar? Ese marco de referencia lo construye cada institución educativa, así como todo el resto de los elementos que le propone desarrollar la guía. Pero efectivamente sí debo decirles que la guía del premio a la calidad le marca el deber ser a las instituciones educativas. Eso sí está absolutamente claro. Y creo que de la experiencia recogemos eso. Y creo particularmente que es una de las potencias que tiene la iniciativa de los premios, que muchos rectores pueden decir que habían cosas que no sabía que tenía que hacer y que las supo cuando decidió coger en serio la guía del premio y decir, efectivamente esto aquí no lo hacemos. Pero empezamos a buscar las maneras de hacerlo. Otros los harán mejor y les darán menos resultados. Yo apenas voy a arrancar. Esa es la apuesta, ¿cierto? Decirles también, por ejemplo, que para efectos del premio al mejoramiento, esa figura es muy importante porque es la mejora con respecto a mí misma, o sea, la institución misma, yo cómo estaba en un determinado momento y cuando decidimos trabajarle duro al tema del mejoramiento, ¿cuál fue mi transformación? ¿Cuál fue ese paso grande que di para lograr estar donde estoy? Así me falte mucho, pero estoy en esa ruta, estoy en ese camino. Esa es la apuesta del premio, realmente eso sí es muy claro. Y como les dije ahorita, yo los invito a que lean la cartilla del premio, a que la subrayen, a que le hagan preguntas, a que nos pasen todas esas inquietudes, los aportes, absolutamente importante, con lectura previa de la guía. Y siempre, parece que eso es muy clave, teniendo en cuenta que aquí la guía y la institucionalidad, esto es Gobernación de Antioquia, Secretaría de Educación les está diciendo, miren, lo que hay planteado aquí es lo que nosotros hoy, mañana de pronto será otra cosa, pero es lo que nosotros hoy creemos debe ser y debe tener una institución educativa de calidad. Doctora Lucelina, tenemos una intervención de Dianizante que está conectado o conectada, no sé de pronto quién sea, Diana. Ella dice, quisiera saber si un docente tiene una experiencia significativa, pero si no es apoyada por el consejo directivo, si se puede postular o no. Muy buena pregunta de Diana. Pues mire, en principio nosotros no tenemos una normatividad clara para decir, por ejemplo, que requiere el aval del consejo de dirección. Ahora, el tema es que conociendo la guía y los distintos elementos que propone la guía, ahí podrá darse cuenta los maestros qué tanta posibilidad tienen ese asunto de la institucionalidad, de la apropiación, o sea, una cosa inmediatamente lleva a la otra, ¿cierto? Cuando uno piensa, y esto tiene todas las posibilidades, cuando uno piensa que la guía, que la propuesta o que la postulación es avalada por el consejo directivo, pues entra pensando que bueno, que es conocida, que resulta interesante, que tiene el apoyo. Entonces uno podría pensar como en esas dos cosas. No hay nada en el premio que le diga a Diana que no se puede postular, porque a diferencia, por ejemplo, de Medellín, donde sí requieren un aval, en Antioquia no lo tenemos establecido hasta ahora, pero sí es muy importante que leyendo en contexto y entre líneas lo que le propone la guía se dé cuenta qué tantas posibilidades tiene frente a una situación como estas. Claro, por supuesto, por supuesto.
Una pregunta. De acuerdo como a la estructura que se ha planteado del premio Antioquia la más educada, me interrogo por el asunto de el acompañamiento en el proceso de asesoría y asistencia técnica a las instituciones educativas que se postulan, si bien entonces la guía invita a un ejercicio crítico, reflexivo, y de todas maneras a un proceso pues de autoevaluación institucional en la ruta del mejoramiento. Entonces, ¿cómo se contempla en esa estructura del premio el proceso de asistencia técnica? Si eso tiene que ver entonces, o sea, ¿cuál es el comité o la entidad, o si es la dirección de calidad, pues que se supone que esa es la razón de ser, estaría ahí, y cómo sería esa dinámica, ¿sí?, del acompañamiento? Usted ahorita decía entonces que la postulación, ya de acuerdo a si es en calidad o en mejoramiento, ¿sí?, la institución entonces, ¿cómo se le hace esa apuesta y cuál sería entonces el papel que jugaría la dirección de calidad, ¿sí?, concretamente, o sea, en acompañar a un proceso, ¿sí?, de asesoría, ¿sí?, para que esas instituciones mejoren, y no solamente las instituciones pues que se postulen ahí, sino que me imagino que los evaluadores o ese comité de expertos en educación van a tener muchos elementos, o sea, van a tener la posibilidad de conocer el estado, ¿sí?, en términos de la política de calidad de muchas instituciones de Antioquia. Entonces, la pregunta directa de esos dos sería: ¿cómo entraría ahí la dirección de calidad, ¿sí?, en el proceso de asesoría y asistencia técnica? Y si tenemos la posibilidad de conocer también el estado, ¿sí?, de las instituciones, y cuál sería ahí, digamos, como esa retroalimentación y esa permanente conversación o diálogo que tendríamos que tener, ¿sí? Claro. Miren, con respecto, si te comprendí bien, con respecto a la posibilidad de acompañamiento técnico para efectos de la postulación. Exactamente, o sea, ahí pues existe el equipo de la unidad de calidad, en principio de lo que tenemos en el cronograma. Carlos, devuélvete. En principio solo tenemos este taller de profundización a los premios, ¿cierto? Que donde estará obviamente el equipo y estarán los rectores que estén interesados pues en participar. Ahí se volverá sobre cada uno de los elementos de la guía y demás. Ya si aparecen en el transcurso del ejercicio escritural que esté haciendo el equipo de dirección o el comité de calidad de la institución algunas preguntas, algunas inquietudes, la idea es que a través de los correos electrónicos del equipo de la unidad pueda dársele salida a esas inquietudes, puesto que por ahora no tenemos pues previsto más nada, ¿cierto? Puede suceder de aquí al 30 de agosto, asuntos que se les estarán pues como socializando con debida antelación. Y lo segundo es, efectivamente, las instituciones que se postulen al premio a la calidad le entregarán a la Secretaría de Educación en general y en particular a la unidad de calidad un estado, ¿cierto?, de cómo estamos. Ahora, las instituciones que se postulen, ustedes saben que son muchísimas y si no hay un número grande, pues mal haría uno en generalizar y decir este es el estado de la educación en el departamento, pero en principio, claro, la muestra en la que se puede constituir esas que se presenten le puede dar a uno pues como una idea. Eso, como usted efectivamente lo dice, tiene que servir de base, de análisis, para que la unidad de calidad pueda direccionar mejor sus programas, direccionar mejor sus estrategias de apoyo, de acompañamiento a las instituciones educativas, ¿verdad? O sea, creería yo que el tema está ahí pues planteado. Y dos, que no quiero dejar escapar porque creo que se conecta, y es que recuerden que siempre van a recibir el informe de devolución de los evaluadores, donde efectivamente les van a reconocer lo que en criterio de los evaluadores está bien desarrollado, está bien hecho, está bien pensado, hay una ruta clara, pero en aquello también donde los evaluadores conceptúan que podría hacerse mejor, ellos respetuosamente les señalarán rutas, que ya la institución obviamente es libre de decir me interesa, me parece interesante lo que nos dicen los evaluadores, podemos auscultar tal posibilidad, en fin, o sea, es un insumo interno, ¿cierto?,
pero efectivamente esos insumos, ese insumo en el que se constituye el informe del evaluador, pues también será para una lectura que puede hacer la unidad de calidad. Pero yo quiero complementar algo, y es que cuando Lucelina señala el equipo, nosotros hacemos parte de ese equipo de lo que es el procedimiento de fortalecimiento de experiencias significativas, ¿sí? Que ustedes saben, nos estamos alimentando y realimentando con todos los procedimientos de los que hacemos parte cada uno de nosotros desde la dirección, ¿cierto? Entonces, el premio Antioquia la más educada es un momento, pero no es todo el procedimiento que hacemos durante todo el año y que en eso también estamos trabajando, por supuesto, a la par. Que eso quede claro cuando usted pregunta de la asesoría, la asistencia técnica, que es una responsabilidad no solo de nosotros como equipo de experiencia, sino de nosotros como desde la dirección. Entonces ahí es donde nos estamos realimentando permanentemente desde los diferentes procedimientos, estamos ahí, ¿sí? Premio Antioquia la más educada es un momento de todos esos procedimientos y del paso a paso que también venimos trabajando nosotros. Bueno, una acotación como corta. Yo hice la pregunta acerca de si, como qué lugar en el asunto de los jurados tenían los maestros de primaria y de básica, secundaria y media. Y es por lo siguiente, porque si bien es cierto que los profesores universitarios puedan tener mucho bagaje teórico, conceptual, cierto, mucha experiencia en el ámbito universitario, uno nota la desconexión entre la universidad todavía y el entorno y el contexto. Entonces, si bien su justificación es bien interesante en el sentido de no participar ahí de lo mismo, de pronto incluir maestros jubilados de primaria, bachillerato, que conocen el contexto de las subregiones, que conocen las problemáticas de las subregiones y cómo les toca batallar a ellos allá y montar esas experiencias significativas en medio de la selva, de la guerra, de una cantidad de condiciones, ¿cierto? Y eso sabemos, uno que ha estado como aquí y allá, que desafortunadamente los maestros universitarios y la universidad todavía sigue muy desconectada del contexto. Entonces, en ese sentido, pues como la sugerencia de repensar como los maestros de primaria y de bachillerato, pensar en unos jubilados de pronto que no estén ya metidos, que se van a beneficiar del premio, ¿cierto? Pero que conozcan bien los contextos para que puedan darle a eso, aterrizarlo como mucho más a lo que realmente viven ellos en las regiones. Sí, Bueno. Me parece que es muy importante y clave el comentario que tú haces y seguro ha de ser tenido en cuenta, por supuesto. Sin embargo, me queda el deber, además de clarificar que no pensemos en los evaluadores como aquel catedrático muy experto, muy teso en la teoría, pero que no sale del aula universitaria. Ustedes, aquí yo sé que hay muchos del equipo de la unidad de calidad, más que nadie sabe que las administraciones, independiente de lo que pensemos, contratan muchos procesos con las universidades, ¿cierto? Y esos maestros también que están aquí formando los maestros, aquí hay un dato también que quiero dárselos enseguida, que están aquí formando los maestros, hacen también procesos de fortalecimiento, de formación y de inversión en los pueblos, en las escuelas y demás. En ese sentido, para decirles que lo que pasa en la institución educativa no es tan lejano de este tipo de maestros, ¿cierto? Pero efectivamente quiero decirte que recogemos tu intervención y muchas gracias. Lo segundo que les quería decir con respecto a esto es que para nosotros, dentro de la estrategia premios, un momento en la política de calidad, como lo aclaraba muy bien la compañera, es además muy clave tener dentro de este proceso a los profesores de las facultades de educación, porque el premio además les permite a ellos hacer una lectura en doble vía. Eso ha sido supremamente potente y consideramos que se va convirtiendo en una comunidad académica clave, porque claro, o sea, un evaluador viene y me dice a mí, Lucelina, los maestros no saben escribir, mire cómo escribe. Y entonces yo le tengo que devolver la pelota, le dice, pero es que ese maestro lo formó usted en la facultad. Entonces, esta situación que tenemos en la institución educativa, ¿qué tienen que decir las facultades de educación? O sea, es muy potente, aquí nadie sobra y cada quien tiene un rol. Eso es muy importante que lo comprendamos. Para nosotros es muy potente tener y fortalecer esa comunidad académica para hacer lecturas en doble vía y en triple vía si eso da para tanto.
y eso nos lo ha permitido también, y tenemos desde el premio, desde la organización del premio, una cercanía cada vez mayor con ASCOFADE, la Asociación de las Facultades de Educación, porque nos interesa que ellos sepan qué está pasando en las instituciones, quiénes son los maestros, cómo escriben, cómo leen, cómo analizan, qué resultados tienen de sus niños y de sus jóvenes. En eso estamos. Betty. Bueno. Mire, es un ejercicio que de hecho empezamos a acercarnos ya ahí. Lo que pasa es que ya para efectos de esta estructura donde se toman decisiones es muy complejo porque ellos participan. Claro. Pero sí estamos ya acercándonos más en términos de compartir los resultados de estos procesos con las facultades y con las escuelas normales superiores. Pero, por ejemplo, vincularlos o dentro del comité académico o dentro del equipo de evaluadores o de jurados es una clara, ¿cómo se llama eso? Inhabilidad, llamémoslo así, porque ellos están habilitados para participar del premio. Bueno, yo antes de que, si no surgen más preguntas, pues valdría la pena hacer primero que todo una aclaración y después va a ser una pregunta que surgió la semana pasada que estuve en Don Matías en reunión con unos docentes. Hacer la aclaración de que de todas maneras para la viabilidad y para el posicionamiento de los premios, en estos momentos la ordenanza está en revisión y en actualización, porque la ordenanza tiene más de 30 años de vigencia, tiene unas características y se está revisando para que ya quede posicionado en el tiempo una nueva ordenanza que no sea solamente para este plan de gobierno, aunque los premios se van a llamar Antioquia la Más Educada, sino que queden posicionados como premios a la calidad y queden como estímulos en el tiempo. Entonces se está actualizando y creo que vamos por buen camino con esa actualización. Otra pregunta que me surgió la semana pasada que yo no supe responder a pesar de estar pues en el grupo, es que un equipo de maestros me abordaron preguntándome que si, por ejemplo, hay maestros que se han constituido como comunidades académicas en los municipios y las experiencias significativas que tienen y los proyectos de investigación no están inscritos a una sola institución educativa, sino que ya lo tienen posicionado como una experiencia de tipo municipal en donde participan todas las instituciones educativas y centros educativos del municipio, donde hay representantes y donde se está aplicando la propuesta en todas las instituciones educativas. Entonces me hacían la pregunta, ¿en qué forma ellos podrían participar en la convocatoria? Porque dice que debe ser de una experiencia significativa adscrita a una determinada institución, que si ellos como comunidad académica municipal podrían presentarse a la convocatoria. Miren, en principio yo creería que sí, pero ahí hay que tener cuidado con un tema que es muy sensible y es el siguiente: los maestros pueden presentar la experiencia, llamémosla en red, en tanto no sea la réplica de una que se ha considerado exitosa. O sea, eso es una cosa, porque en principio quien podría postularla sería esa de donde es como la casa matriz de la experiencia. Entonces, primero que no sea una réplica, sino que fue un ejercicio que salió al mismo momento de todos para todos. Pero ¿cuál es el tema sensible? El premio. Ahí eso tiene que ser absolutamente claro, como lo es claro, como es clara la guía y como es clara la ordenanza en este caso. Hay un solo premio, pueden ser 20 maestros, pero es una experiencia. Claro. Claro. No, o sea, eso complica bastante el trabajo de los evaluadores, pero ya te digo, ya por el contexto de Antioquia, igual si ese tipo de cosas se diera, tendríamos que mirar el equipo de evaluadores cómo logra hacer un trabajo y además cómo logran ellos articular el texto de postulación.
Porque sean 20 instituciones las que trabajan en red, no quiere decir que son 60 páginas, son 20 páginas donde tienen que responder a los ítems que tiene la guía. Ese es un asunto y un riesgo que corre el que decide hacerlo, ¿cierto? Yo digo es lo sensible, y ustedes lo saben muy bien, hay un premio para una experiencia significativa. Entonces, si en ese premio, en esa experiencia lo lideran 20 maestros, es un premio. Y esa es la decisión que tienen que tomar, y ahí es donde uno ve, con toda razón, faltaba más, que entonces ya la gente empieza a pensarlo mejor, no, entonces postúlate vos por este lado y yo me postulo por aquel otro, ¿cierto? Eso son, creo yo, las claridades que hay que hacerle a la gente. Muy bien, perdón, ¿hay algo más? Quisiera como saludar a las personas que aparecen acá, Camilo, Diana, Emma, Luz Amanda, Pera Antioquia, y precisamente Luz Amanda, esa es la coordinadora de la Normal, dice que definitivamente las realidades son diferentes en la educación básica y la educación superior, ¿cierto? Y pone pues como el caso de las escuelas normales superiores, los pares académicos evaluadores son maestros universitarios y de las normales. Y ese comentario surge como precisamente a partir de la intervención anterior que se hacía. Entonces, muy bien. Por supuesto, darle las gracias por la participación y por estar con nosotros acá en el chat. Muy bien, entonces ratificamos ese agradecimiento. El propósito de este encuentro era definitivamente generar motivación y hacer una información general sobre la primera versión de los premios Antioquia la Más Educada. Creemos que hemos dado por cumplido este primer espacio de motivación, como se dice. Lógicamente, como cualquier otra iniciativa, va a requerir de ajustes año tras año, como lo han hecho los que nos llevan más avanzados en su experiencia, como el caso de Medellín, pero perfectamente contamos con la fortuna de nuestros compañeros de la Dirección de Calidad, de nuestros docentes, directivos, que también a través de la página web nos pueden transmitir sus dudas, sus inquietudes. Les agradecemos, nos las puntualicen para que nosotros construyamos una mejor oferta de esto que tiene como objetivo central mejorar la calidad de la educación nuestra, aportar a ese propósito y también exaltar la calidad educativa de nuestros docentes, coordinadores y rectores en Antioquia. Entonces, invitamos a todos los actores educativos que nos acompañan aquí presencialmente como virtualmente para que nos acompañen también en julio 18 de 10 a 12 en este auditorio o de manera virtual a través de nuestro portal educativo Tareanet, y el mismo día de 3 a 5 de la tarde vamos a hacer un segundo momento también de aprestamiento, de socialización y de motivación sobre la primera versión, los premios Antioquia la Más Educada. Muchas gracias a ustedes, feliz tarde. Muchas gracias a la doctora Lucelina Calderón, muy amable.